sanaba enfermos, le daba vista a los ciegos y hacía cosas que nadie más podía haber hecho y que nadie más hacía. Entonces él tenía mucha curiosidad de hablar con Jesús. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Es decir, al decir sabemos, significa que tanto él como otros miembros del concilio religioso de ese tiempo sabían de que nadie que no hubiera venido enviado por Dios podría hacer las señales que Jesús hacía. Y continúa diciéndole: sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es precisamente las palabras en las que nos vamos a detener un momento. Pero continúo. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo, porque Nicodemo estaba naturalizando lo que Jesús le estaba queriendo enseñar. Él estaba naturalizando el hecho del nacimiento biológico. Por eso decía: ¿cómo puede ser un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y no estaba entendiendo la profundidad del mensaje espiritual que Jesús le estaba queriendo decir en esa precisa entrevista que estaban teniendo. Le dice: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, sopla y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede llegar a ser eso? Respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto damos testimonio, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo podrías creer si os dijera las celestiales? Cuando Jesús tiene esta conversación con Nicodemo, mucha gente relaciona al hecho de que Jesús le menciona que es necesario nacer de nuevo. También le menciona que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo naturalizó la conversación, pero cuando la gente estudia este pasaje, lo relaciona muchas veces o le da una interpretación que no necesariamente es la que Jesús le quiso decir. Porque ¿de qué le está hablando Jesús? ¿Le está hablando del bautismo o le está hablando de algo más? En ese texto bíblico que acabamos de ver, cuando menciona nacer del agua y del Espíritu, como dijimos, en varias ocasiones y por medio de diferentes medios o de diferentes personas, lo han identificado como una afirmación o una referencia al bautismo como un sacramento. Incluso la religión oficial lo menciona de esa manera. Sin embargo, hay dos cosas que no encajan. La primera es que no es posible que se relacionen a un dogma religioso que apareció 340 años después, y no es posible de que eso fuera lo que quiso decir Jesús por el trasfondo de Jesús. Recordemos que Jesús no fue el primer cristiano. Jesús nació, fue criado, vivió, murió como un judío, con un contexto cultural completamente diferente a los gentiles. Ignorar eso es ignorar muchas de las palabras y de las enseñanzas de Jesús. Entonces, por otro lado, era también increíblemente sorprendente de que Nicodemo, siendo un maestro de la ley mosaica, un maestro de la Torá, no entendiera lo que Jesús le estaba diciendo,
ya que lo que Jesús le decía no se refería a un sacramento de una religión que iba a surgir 400 años en el futuro, sino más bien a un mensaje que se encuentra claramente especificado en el libro del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento. A eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús. Por esa razón le dijo: tú eres maestro de Israel y no lo sabes o no lo entiendes. Porque Jesús se estaba refiriendo a una palabra que ya había sido profetizada más o menos unos 500 años o 600 años atrás. Y lo que ocurre entonces es lo siguiente. La profecía de Ezequiel está en el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Vamos a leer los versos del 16 al 24. Y esto es algo que quiero que por favor me presten atención al detalle. El texto de Ezequiel, Ezequiel vivió entre el año 692 y el 570 antes de Jesús. Recuérdense que en la historia del antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, podemos ver de que hubieron 400 años de silencio en el cual Dios no envió ningún profeta a Israel antes de la llegada del Mesías. Pero volviendo a Ezequiel, Ezequiel dice lo siguiente: y vino a mí palabra de Jehová o Yahvé, diciendo: hijo del hombre, mientras moraba en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de mujer que tiene la menstruación resultó su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus imágenes la contaminaron, y los esparcí entre los gentiles, y fueron aventados por las tierras, los juzgué de acuerdo con sus caminos y sus obras. Este es Dios diciéndole a Ezequiel acerca de el destino que el pueblo de Israel había sufrido en ese tiempo. Estamos hablando 600, 500 años antes de Jesús, enviando al pueblo judío al destierro de Babilonia. Llegó el rey Nabucodonosor, sitió la ciudad de Jerusalén, se los llevó a todos cautivos y estuvieron 70 años prácticamente como sirvientes, como esclavos, presos en Babilonia por desobedecer a Dios. O sea, eso no fue un juicio de Dios al azar. La profecía de Ezequiel nos dice que derramaron sangre. Al decir eso significa que derramaron sangre inocente o permitieron que se derramara sangre inocente. También dice de que con sus imágenes contaminaron la tierra, es decir, el pueblo de Israel había caído en la idolatría y le rendía culto a falsos dioses, como por ejemplo Baal y todos los dioses cananeos. Y eso va completamente en contra de los mandamientos de Dios y también van en contra de toda la ley mosaica. Y aún así, los dirigentes religiosos del Israel de ese tiempo permitieron que eso ocurriera y ellos mismos lo hacían. El resultado fue un juicio de parte de Dios. Ahora voy a hacer una pausa aquí. No creamos nosotros que la sociedad actual de nuestros días no está haciendo lo mismo, porque en realidad están haciendo lo mismo. Ese probablemente sería tema de otra enseñanza, o si no han tomado el discipulado nivel 6, les invito a que lo tomen y ahí se van a dar cuenta por qué es que estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque la sociedad de nuestros días, ya no solo el Israel, sino en el mundo entero, se encuentra en esta misma condición. Y eso es algo que es bastante grave. Continúa la profecía de Ezequiel y les dice esto. Después de mencionarles cuál es el juicio que ellos iban a tener, les menciona lo siguiente: y cuando se encontraban entre los gentiles, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Y he tenido compasión en atención a mi santo nombre, que profanó la casa de Israel entre los gentiles a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, o sea, Dios diciéndole a Jeremías: dile esto a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Jehová, no lo hago a causa de vosotros o causa de Israel, sino a causa de mi santo nombre que profanasteis entre los gentiles a donde habéis llegado. Continúa diciendo:
Y santificaré mi gran nombre profanado entre los gentiles, que profanasteis vosotros en medio de ellos, y sabrán los gentiles que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Es decir, la profecía de Israel tiene dos partes, la profecía de Ezequiel tiene dos partes. Una parte menciona el juicio y las razones por las cuales Dios les envía ese juicio, pero también les dice que por su nombre Él los recogerá de donde están y los traerá de vuelta a su propia tierra. Eso no es la fundación del Estado moderno de Israel en el año de 1958. Esto es el retorno del exilio de Babilonia del pueblo judío 400 años antes del Mesías. Porque a pesar del destierro que ellos vivieron, Dios prometió que los traería de vuelta a su tierra, y eso ocurrió después de los 70 años de cautiverio. Y luego, cuando se encontraran de nuevo todos ellos reunidos en su tierra, Dios realizaría en medio de ellos una obra nueva, una obra anunciada por más de 300 profecías del Antiguo Testamento, y a esa obra era a la que Jesús se estaba refiriendo cuando le contestaba en esta forma al fariseo Nicodemo. En el texto de Ezequiel concluye con lo siguiente: y derramaré sobre vosotros agua limpia. Subraye eso. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todas vuestras imágenes os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, subraye eso. Y pondré espíritu nuevo, subraye eso, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que caminéis en mis mandamientos y guardéis mis mandatos y los pongáis en práctica. Es decir, la profecía de Ezequiel menciona el juicio, la profecía de Ezequiel menciona que los traerá de vuelta a su tierra, y la profecía de Ezequiel menciona una restauración que incluye dos elementos: agua limpia, corazón nuevo y espíritu nuevo. O sea que Dios dice que derramará su espíritu, pero habrá una agua limpia. ¿Ok? Recuérdense que cuando habla Jesús con Nicodemo le dice agua y del espíritu, nacer de nuevo del agua y del espíritu. El texto de Ezequiel que acabamos de leer lo que hace es arrojarnos luz sobre la referencia de que Jesús, el Mesías, es esa obra maravillosa que Dios iba a hacer cuando trajera de vuelta a los judíos a su tierra. En esa obra maravillosa, Dios iba a limpiar los corazones de los que creyeran, que recibirían una redención nueva que excluiría los pecados anteriormente cometidos, pero que además recibirían el regalo de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, el Espíritu Santo de Dios, el cual ayudaría a los creyentes en el Mesías que habría de venir a vivir de acuerdo a los caminos del Señor. Y todo eso iba a tener lugar en la manera en la que Jesús se lo estaba anunciando al fariseo Nicodemo. Ahora, eso es tan vigente en nuestros días como lo fue anunciado hace tanto tiempo y como fue ratificado por Jesús. Porque realmente lo que Dios pide de los seres humanos es que nosotros nos volvamos hacia Él. Y la única forma de poder encontrar esa vuelta hacia Él es a través de la redención que Dios mismo proporcionó a través de Jesús. Cuando termina la conversación, o está a punto de terminar la conversación entre Jesús y Nicodemo, quiero regresar ahora al
Evangelio de Juan en el capítulo 3, Jesús le revela a Nicodemo cómo es que va a hacerse esa nueva obra que Dios va a hacer en medio de ellos. Y le dice: y de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, voy a parar un poquito ahí y voy a recordar un pasaje anterior del tiempo que los judíos estuvieron, los israelitas estuvieron en el desierto al mando de Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Ellos hablaron mal de Moisés, hablaron mal de Aarón, se quejaron contra Dios e hicieron un montón de cosas de estas. Entonces Dios mandó una plaga de serpientes que los mordieron y todos se enfermaron, algunos murieron y la estaban realmente pasando muy mal porque la picadura de las serpientes era sumamente dolorosa. Cuando los israelitas, en arrepentimiento y por el dolor que estaban experimentando, van donde Moisés y les pide que los libre de ese juicio que están teniendo, Moisés se dirige a Dios. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce en un palo, la coloque en el frente del tabernáculo, y todo aquel que mire hacia la serpiente y crea que puede ser sanado, bueno, entonces iba a ser sanado de la dolencia que tenía. Eso ocurrió durante ese tiempo, pero eso ocurrió para dejar una señal sobre lo que habría de ocurrir en el futuro. Porque en este capítulo 3 de Juan es Jesús mismo diciéndole a Nicodemo: y de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya todos nosotros sabemos que el Hijo del Hombre no es el hijo del ser humano. El Hijo del Hombre es un personaje divino, es Dios encarnado, hecho hombre en la persona de Jesús. Y cuando dice que sea levantado, se está refiriendo a la cruz. Se está refiriendo que para poder recibir esa redención, ese regalo, esa agua limpia, ese Espíritu de Dios que vendría sobre los que creyeran, era necesario que, al igual que la serpiente de bronce en el tiempo de Moisés fuera levantada también el Hijo del Hombre. Y esto es muy importante porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es un mensaje que muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos repetido y todo, pero la gente solo lee ese versículo y no lee el anterior y el que le sigue. Normalmente la Biblia hay que leerla con contexto, porque dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree, o sea, el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que es más grave que lo que nosotros pensamos. Creer o no creer en Jesús no es asunto de registrarse en una nueva religión o en algún nuevo club religioso, sino que por el contrario implica: ¿acepto el regalo de la salvación de Dios o lo rechazo? Y si lo rechazo, entonces no la tengo. Y si no la tengo, entonces mi destino es terrible. Y eso es algo en lo cual debemos reflexionar. Entonces, la parte central del mensaje que Jesús le da a Nicodemo es en el que Dios, que fue el mismo que le hizo las promesas a Ezequiel en el pasado, por puro amor entregaría a su Hijo para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, sino que pudiera recibir el regalo de la vida eterna. Ese mensaje bíblico tiene un cumplimiento clarísimo. Es lamentable realmente de que la religión lo haya convertido con el paso de los siglos y el paso del tiempo en una catequesis bautismal, cuando en realidad no era eso a lo que se estaba refiriendo Jesús. Ahora vamos a explicarles de dónde viene lo del bautismo en agua, porque eso es necesario entenderlo también. En la época en la que Jesús habló con Nicodemo, Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río Jordán. Él hacía un llamado a la gente a que se volvieran a Dios. Es decir, la palabra hebrea para decir volverse a Dios o arrepentirse es teshuvah. Teshuvah significa volverse a Dios. Entonces, a lo que estaba llamando Juan era que la gente dejara de hacer
las cosas que la religión le imponía para que se volvieran completamente a Dios y pudieran reconocer y discernir quién es el que vendría después de Juan el Bautista, que era Jesús. Ahora, lo interesante es que después de que Juan el Bautista es aprisionado, muchos o algunos de los discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús. Y ellos también bautizaban a la gente por inmersión en el río o en las fuentes de agua. Porque aquí hay un detalle interesante. Hay gente que dice, no, el bautismo era una costumbre que no era conocida por los judíos, pero ahí hay otro dato que es importante, porque algunos estudiosos del judaísmo del primer siglo afirman de que ya existía entre las costumbres judías el hecho de purificarse en inmersión en agua. A eso le llamaban tevilá. Era el acto de sumergirse en el agua mostrando arrepentimiento, eran purificados de esa manera y después de eso ellos podían subir al templo y hacer las demás cosas que tenían que hacer. Y eso es lo que Juan el Bautista llamaba a la gente a que hicieran, para volverse a Dios. En el capítulo 4 del libro de Juan, o el Evangelio de Juan, hay un versículo interesante que dice: ¿cuándo? Pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y hay un paréntesis, y dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. En Samaria todos nosotros conocemos la historia de Jesús y la samaritana. Él pasa por el pozo de Jacob, habla con ella, le revela lo que ella estaba haciendo en su vida y ella dice, bueno, este es un profeta, ¿será que acaso este es el Cristo, el Mesías o no? Y llama a la población, muchos creyeron en él y todo eso, pero en la conversación con la samaritana Jesús le vuelve a repetir algo que le dijo a Nicodemo. Y eso que le dijo fue que el que bebiere del agua que él tenía que darle, nunca más iba a tener sed. Lo cual es un detalle interesante también. Otro pasaje en el capítulo de Juan, en el libro de Juan capítulo 3, dice que Juan bautizaba, este es Juan el Bautista, no Juan el discípulo del Señor, bautizaba también en Enón junto a Salim porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Un detalle importante que sacamos de esta lectura, de este estudio, es que la acción de bautizarse, ellos tenían que hacerla, pero esto es por costumbre hebrea, en una fuente de agua natural. No lo tenían que hacer en una fuente de agua, digamos, hecha por mano humana. Generalmente eran ríos, eran lagunas, eran zonas en las que hubiera agua de forma natural. Por esa razón, cuando Juan comenzó a bautizar, lo hizo en el río Jordán. Otro ejemplo del significado de la inmersión en agua y cómo esto también tuvo mucho que ver con la propagación del Evangelio y la fe en Jesús fue el episodio que ocurrió entre Felipe y un hombre etíope que era como una especie de embajador que enviaron a Jerusalén en ese tiempo. El etíope recibió como regalo un pergamino. Y ese pergamino era el libro del profeta Isaías. Felipe es uno de los 12 discípulos de Jesús, el cual recibió un llamado especial para ir a buscar a este hombre. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Y dice así: un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero
¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, o sea, había una fuente de agua en el camino, natural. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees con todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, vemos lo siguiente acá. Este acto tendría que hacerse como una señal de arrepentimiento. Por esa razón es que el bautismo que se le aplica a un bebé o a un niño que no tiene todavía el conocimiento de lo que es el bien y el mal no es bíblicamente válido, porque el niño no puede arrepentirse de algo que ni siquiera conoce. La acción de bautizarse en agua la tiene que hacer una persona que tenga razón y conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Tiene que hacerlo con la fe puesta en Jesús, el Hijo de Dios, no en el rito en sí, ni en la persona que lo está haciendo, ni en una confesión religiosa cualquiera que ésta sea, sino que su mente y su corazón tienen que estarlo haciendo entregándose por completo a Jesús y poner toda su fe en Él, porque al final de la historia el único autor de la salvación es Jesús, no existe otro. Hoy en día existen demasiadas corrientes religiosas en el mundo, hay más de 2500, y sin embargo, cada una trata de hacer una interpretación diferente de las cosas. Algunas incluso se atreven a hablar de que Jesús no es Dios, sino que fue un ser creado por Dios, lo cual es completamente antibíblico. Jesús es Dios, se encarnó como un ser humano, nació, creció, vivió como un judío, fue ejecutado en la cruz por los romanos, provocado por el concilio religioso judío de ese tiempo para que se cumpliera la profecía, fue al sepulcro, resucitó al tercer día para demostrar que Él realmente era quien decía que era, y para poder de una vez por siempre pagar por el pecado de toda la humanidad, abriendo la oportunidad más grande para todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, para que todo el que creyese en Él pudiera recibir la salvación de Dios. ¿Cuál es entonces el mensaje central que nos deja esta entrevista entre Jesús y este fariseo? Primero, nos muestra el relato de Juan sobre la conversación entre dos personajes importantes que fueron Jesús y Nicodemo. Jesús es el agua de vida eterna provista por Dios, profetizado más de 300 veces en el Antiguo Testamento, cumplido cuando el tiempo se cumplió en el momento de su venida en el primer siglo y quedando así para todas las generaciones, para todos los que en el futuro creeríamos en Él. La Biblia, en la Escritura, nos muestra desde principio a fin
la grave condición de Israel, poniéndolo como un ejemplo, es decir, el pueblo de Israel poniéndolo como un ejemplo, pero eso es un espejo de la grave condición de toda la humanidad debido al pecado. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, miramos al pueblo de Israel en diferentes etapas de su historia durante incluso 4000 años de historia, podemos ver cómo Dios los sacó con gran poder de Egipto, cómo ellos caminaron ese desierto. Dios les abrió el mar, les dio de comer, los mantuvo, que ni la ropa se les gastó, ni los zapatos se les gastaron, y sin embargo murmuraron contra Dios, y sin embargo se quejaron contra Dios. Lograron entrar a la tierra de Canaán, con la poderosa mano de Dios se derriban los muros de Jericó, siguen hacia adelante, Josué conquista gran parte de la tierra, y después de que ellos hacen sacrificios y juran que van a adorar a Dios por siempre y para siempre, no pasaron muchas generaciones para que cayeran en el paganismo. Y esa condición por la que ese pueblo ha ido pasando a lo largo de toda la historia es la condición por la que todos los seres humanos en determinado momento hemos transitado. No todos los que estamos aquí sentados tuvimos la gran bendición de nacer en un hogar en el que conocieran del Evangelio, conocieran de Jesús. Muchos de nosotros venimos de países hispanos en donde la religión tradicional te dice que si cumples con los dogmas de esa religión y los sacramentos que te dicen, entonces tú estás bien. La Biblia dice que no. Y sin embargo, muchos de nosotros venimos a encontrarnos con Jesús por pura misericordia de Dios en un momento de nuestras vidas, y ahí es donde se dio lo que el pastor dice, un punto de inflexión. Un punto en el cual tenemos que decir, yo no puedo seguir viviendo de la manera que estoy viviendo. Jesús es Dios, creo en Él, me arrepiento de mis pecados y decido vivir mi vida conforme a, como decía el pastor hace unos minutos, conforme al diseño con el cual Él me hizo. Porque si yo vivo conforme a mi manera de vivir, todos los tropezones que me dé, me tendré que levantar yo solo. Pero si lo camino en el diseño de Él, puedo tropezar y caer, pero hay una mano poderosa que me va a agarrar y me va a levantar. Tercero, también tenemos que aprender esto, que una adoración genuina en espíritu y en verdad es lo que Dios está buscando. Y es necesaria, porque esa adoración es lo que hace que el cielo no sea un cielo de bronce, sino que sea un cielo abierto a nuestro favor. Pero esa adoración tiene que venir desde el fondo de nuestro corazón, no puede ser fingida, porque Dios es omnisciente y Él entonces sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos y sabe lo que estamos maquinando. Importante mensaje acerca de esta conversación entre Jesús y Nicodemo es que manifiesta la promesa de que Dios derramaría una fuente de bendiciones, no solamente para Israel, sino para todos los pueblos de la tierra, la cual puede ser recibida solamente a través de la fe en Jesús. Hoy en día vivimos una época en la que mucha gente dice que tiene fe, pero algunos tienen fe a un elefante de madera puesto al lado de la puerta con un billete de $1 en la cola o en la trompa. La Biblia lo que nos dice es que las bendiciones de Dios se obtienen para aquellos que viven en la fe, pero la fe tiene que ser en Jesús, que fue el único que pagó el precio del pecado y nos dio la oportunidad de la vida eterna. Entonces, para ir cerrando y para ir concluyendo, ante un anuncio tan importante como este, en el que está en juego dónde pasaremos la eternidad, solamente cabe una sola respuesta. Dios, el mismo que le había formulado las promesas a los profetas del Antiguo Testamento para que se las entregaran a Israel,
envió por puro amor a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, ya fuera este judío o gentil. Cuando entendemos lo grande que es el amor de Dios, podemos comprender lo que el amor verdadero significa. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en nuestra cultura, cuando se habla del amor, a pensar en un amor romántico. Pero a veces el amor romántico no funciona. El amor de Dios es aquel que está por encima de todo. No reparó en dar a su propio Hijo en sacrificio para salvarnos. Y es que el verdadero amor implica dos cosas. Implica salir de la zona de confort, implica un sacrificio e implica un compromiso. Porque si realmente no hay un compromiso, no estamos sacrificando algo, realmente como que el amor no es muy creíble. Por eso, cuando nosotros aprendemos acerca de lo que la palabra de Dios nos dice, no se trata solamente de tomar esta información, recibirla, guardarla, memorizarla, si acaso la memorizo, y después seguir mi vida el día a día, sino que se trata cuánto de esto realmente yo puedo trasladar a mi vida práctica de todos los días, porque Dios no está buscando religiosos, Dios está buscando hijos que lo vean como un padre y que lo puedan adorar en espíritu y en verdad, y entonces Él poder derramar todas las bendiciones sobre sus hijos, no sobre todo el mundo. Y lo más importante es que la invitación del amor de Dios, la invitación de creer en Jesús, la invitación de arrepentirnos y decidir caminar una vida diferente a la cual Jesús se refirió en la conversación con Nicodemo, sigue vigente hasta el día de hoy. Vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Este es el mensaje que el ángel le da a Juan para la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea era una iglesia próspera, era una iglesia rica, era una iglesia que ellos pensaban de que lo tenían todo, porque las bendiciones materiales que ellos tenían eran abundantes. Sin embargo, Dios les manda a decir que no es así. Dios les dice que son tibios, Dios les dice de que si siguen siendo tibios los vomitará de su boca. Dios les dice de que se creen ricos y que se han enriquecido, pero que son pobres, ciegos, miserables y desnudos. Sin embargo, en estas últimas palabras vemos la misericordia tan grande de Dios cuando les dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los invito a ponerse de pie y los invito a cerrar sus ojos y a reflexionar un poco en las palabras que hemos escuchado. Tenemos nosotros que orar al Señor para que Él nos libre de toda tibieza espiritual. Ese es uno de los peligros más grandes que la sociedad de nuestros días está viviendo. Nosotros realmente necesitamos más que nunca volver al primer amor de Dios, porque ese solamente procede de Él. Y si nunca lo hemos experimentado, este momento de ahora sería un momento muy bueno para arrepentirnos y para, con un corazón abierto, buscar a Dios, recibir a Jesús, entendiendo que Él es el Mesías verdadero, el unigénito Hijo de Dios, y entregarle nuestras vidas. Porque esta es la mejor parte. Él nos está esperando con los brazos abiertos para recibirnos, igual que aquel padre recibió al hijo pródigo en aquella parábola. Él quiere perdonarnos, limpiarnos, darnos una nueva vida en Él, separarnos para darnos el regalo inmerecido de su salvación, su bendición y su protección. Porque si nosotros lo tenemos a Él,
no nos hace falta nada, lo tenemos todo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor?